El corazón se acelera, los pensamientos van demasiado rápido. Hay una sensación de que algo malo va a pasar, aunque no sepas exactamente qué, aunque no haya ningún peligro real delante de ti. Y lo peor no es la sensación en sí, lo peor es no entender por qué está pasando, sentir que tu propio cuerpo te está traicionando, que tu mente no está bajo tu control. Si alguna vez has sentido esto, o si lo estás sintiendo ahora mismo, este vídeo es para ti. Porque la ansiedad no es un defecto de carácter, no es debilidad, no es exageración, es una respuesta del sistema nervioso. Una respuesta que tiene una lógica muy concreta y que se puede entender. Hoy vamos a ver qué es la ansiedad, por qué ocurre, cómo funciona en el cerebro y por qué a veces se activa cuando aparentemente no hay ningún motivo. Esto es La Cotidianamente. Bienvenido, bienvenida. Comencemos por entender qué es la ansiedad. La ansiedad es una respuesta emocional y fisiológica ante una amenaza percibida. Percibida. Esa palabra es clave. No hace falta que la amenaza sea real. Basta con que el cerebro la perciba como real. Basta con que el sistema nervioso interprete que hay peligro, para que todo el organismo se active como si ese peligro existiera de verdad. Y aquí hay algo muy importante que mucha gente no sabe. La ansiedad no es una enfermedad en sí misma. Es una función del sistema nervioso. Una función que existe desde hace miles de años y que en su origen tenía un propósito muy claro: mantenerte con vida. El problema no es que tengas ansiedad. El problema es cuando esa respuesta se activa de forma desproporcionada, o en momentos en los que no hay ningún peligro real, o de forma tan frecuente que interfiere con tu vida cotidiana. Pero para entender por qué eso ocurre, primero hay que entender cómo funciona la ansiedad por dentro. En el centro del sistema de alarma del cerebro hay una estructura llamada amígdala. Es pequeña, pero tiene un papel enorme. La amígdala es la que detecta las amenazas, la que decide en fracciones de segundos si algo es peligroso o no. Y cuando detecta un peligro, activa una respuesta automática en todo el cuerpo. Esa respuesta se llama respuesta de lucha o huida, y es exactamente lo que suena. El cuerpo se prepara para luchar contra la amenaza o para huir de ella. ¿Y cómo lo hace? El corazón se acelera para bombear más sangre a los músculos. La respiración se vuelve más rápida para llevar más oxígeno. Los músculos se tensan para estar listos para actuar. La digestión se ralentiza porque no es prioritaria en ese momento. Y el pensamiento se estrecha y se centra en la amenaza. Todo esto ocurre en cuestión de segundos, sin que tú lo decidas y sin que tú puedas evitarlo, porque está diseñado para ser automático, porque en una situación de peligro real no hay tiempo para pensar y hay que actuar. El problema es que ese sistema no distingue entre un depredador en la selva y una reunión importante en el trabajo, entre un peligro físico real y un pensamiento sobre lo que podría pasar mañana. Para la amígdala, una amenaza es una amenaza y responde igual. Aquí viene la parte que más confunde a las personas que sufren ansiedad. ¿Por qué me pongo así si no me está pasando nada? La respuesta tiene que ver con algo que ya hemos visto en otros vídeos: el aprendizaje emocional. El cerebro aprende a asociar ciertos estímulos con el peligro. Y una vez que esa asociación está grabada, basta con que aparezca el estímulo para que se active la respuesta de alarma, aunque el peligro original ya no esté. Por ejemplo, una persona que vivió situaciones de mucha tensión en la infancia puede desarrollar una respuesta de alerta ante cualquier señal de conflicto. Una voz elevada, un silencio incómodo, una expresión facial de desaprobación. Su amígdala registró esos estímulos como señales de peligro, y aunque hoy sea un adulto en una situación completamente diferente, esas señales siguen activando la misma respuesta. Y hay algo más. La ansiedad también puede activarse por pensamientos, por anticipaciones, por escenarios imaginados que el cerebro procesa como si fueran reales. Porque el cerebro no distingue bien entre lo que está pasando y lo que imagina que podría pasar. La respuesta fisiológica es prácticamente la misma. Por eso, pensar en algo que te preocupa puede generar las mismas sensaciones físicas que estar frente a ese problema en la realidad. Hablemos ahora de la trampa de la evitación.
Cuando la ansiedad aparece, la respuesta más natural es evitar lo que la provoca. Si las reuniones me generan ansiedad, evito las reuniones. Si hablar en público me aterra, evito hablar en público. Si salir de casa me genera angustia, me quedo en casa. Y a corto plazo la evitación funciona, la ansiedad baja y hay alivio. Pero a largo plazo la evitación alimenta la ansiedad, porque una vez que evitas algo, el cerebro recibe un mensaje muy claro. Eso era peligroso, hiciste bien en huir. Y la próxima vez la respuesta de alarma será igual de intensa o más. Además, la evitación tiene otro coste muy alto. Va reduciendo el espacio en el que te sientes seguro, poco a poco, casi sin que te des cuenta, hasta que ese espacio se vuelve muy pequeño. Por eso el tratamiento de la ansiedad no consiste en evitar lo que la provoca, sino en aprender a tolerar la sensación, a entender que la alarma se activa pero no hay peligro real, y a que el sistema nervioso aprenda, poco a poco, que puede estar a salvo. Hay muchas ideas equivocadas sobre la ansiedad que hacen que quien la sufre se sienta todavía más solo, todavía más incomprendido. La ansiedad no es exageración. Las sensaciones son reales, el corazón acelerado es real, la dificultad para respirar es real, el miedo es real, aunque no hay un peligro visible desde fuera. La ansiedad no es debilidad. De hecho, muchas personas con ansiedad son extraordinariamente fuertes. Llevan años luchando con un nivel de activación interna que la mayoría de personas no podría sostener. Y la ansiedad no es algo que se soluciona con fuerza de voluntad. No es una cuestión de decidir no tenerla, porque no está en la parte racional del cerebro, está en la parte emocional y automática, y esa parte no responde a las órdenes. Lo que sí responde es al trabajo gradual, a la comprensión, a la exposición progresiva y muchas veces al acompañamiento profesional, que no es un signo de debilidad, es una herramienta. Si tienes ansiedad o si alguien cercano a ti la tiene, espero que este vídeo te haya podido ayudar a entender un poquito mejor qué es lo que está pasando. Porque no es locura, no es exageración, no es inventado. Es el sistema nervioso haciendo lo que aprendió a hacer, protegiéndote de amenazas que en algún momento fueron reales o que el cerebro interpreta como reales, aunque hoy ya no lo sean. Entender eso no lo cura, pero cambia algo importante. Deja de ser algo que te pasa porque estás roto y se convierte en algo que se puede entender y trabajar y, con el tiempo, gestionar. Si quieres seguir entendiendo cómo funciona la mente humana, suscríbete al canal y deja tu like. A ti no te cuesta nada y a mí de verdad que me ayudas muchísimo. Y antes de irme, quiero dejarte una pregunta, como siempre. ¿Hay alguna situación concreta en tu vida en la que reconoces esta respuesta de alarma activándose sin que haya un peligro real? Estaré encantada de leerte en comentarios.